Vaya, Juan. Muy bien. Bueno, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Una vez más, aunque hoy tenemos programa especial. Hoy vamos, porque normalmente los programas de espiritualidad tomando tierra es de lunes a jueves, pero hoy, dado el tema y dado el gran personaje que en estos momentos tenemos, pues se merece un viernes, ¿no? Esto también es maravilloso. Así que buenas noches, don Juan Serrano, amigo y bueno, científico, gran profesional, escritor y sobre todo amigo, ¿no? Buenas noches. Hola Juan y Antonio, buenas noches. Buenas Bueno, como noches. siempre, un placer, amigo mío, poder compartir con vosotros y con todos vuestros seguidores. Sí, Y como tú dices, un viernes, pues bueno, aquí estamos, sí, sí. Bueno, agradecidos, honrados. agradecido. Sí, sí, la verdad es que muy bien y sobre todo porque hoy vamos a tocar un tema no solamente interesante, importante, sino muy de presente, ¿no? Que es otra perspectiva del COVID-19, ¿no? Algo que no esperábamos. Yo creo que yo el otro día estaba hablando con unos amigos sobre la Nochevieja y hablábamos, en la Nochevieja pasada nunca nos podíamos imaginar o pensar lo que iba a suceder durante este año, ¿no? No teníamos ni imaginación, aunque seguramente el COVID-19 ya existía, ¿no? En esa Nochevieja. Pero no esperábamos que esto trascendiera tanto, ya no solamente a China, que se supone que es donde nació, sino también a España y a nivel mundial, ¿no? Ha pegado un cambio, ¿no? En la Tierra después del nacimiento del COVID-19, ¿no, Juan? Sí, sí, hombre, a ver, ha pegado un cambio que es evidente, ha pegado un cambio brutal y la verdad es que hay veces que yo creo que cuando estamos, ¿no? Que no sé a ti si te pasa lo mismo, pero cuando estás en esta dinámica, creo que no pensamos o no somos conscientes, ¿no? De cómo estábamos antes y cómo estamos ahora y siendo pues muy conscientes de que estamos pues, con dinámicas muy distintas Sí, sí, sí. y con la incertidumbre de a ver hasta cuándo. Y bueno, y yo creo que cosas hacia peor, evidentemente, hay muchas cosas que hacia peor. Y también, pues bueno, como soy de vaso medio lleno, también creo que hemos sacado cosas positivas de esta crisis. Sí, De yo hecho, creo que como bien sabes, ¿no? La palabra crisis en chino, justamente hablando en chino, es oportunidad, oportunidad. exactamente. Sí, yo creo que sí, de que tal vez yo creo que hay bastantes personas que nos hemos dado cuenta, hemos recuperado valores, hemos recuperado formas, maneras, hemos aprovechado este tiempo para estar más con nosotros mismos, más con la familia, más por hacer cosas que el estrés del trabajo diario se nos había olvidado. Y bueno, tal vez esa sea la parte positiva, ¿no? Y la parte negativa, bueno, pues es las muertes que están habiendo, el tema económico, por supuesto, y también pues el enfrentamiento en este momento es un poco que hay entre si las decisiones que se están tomando son coherentes o no, o algunas sí, otras no, etcétera, ¿no? Todo esto está produciendo bastante incertidumbre y yo creo que el peor enemigo contra la enfermedad, que es el miedo, ¿no? Sí, está demostrado que tanto el miedo como los pensamientos negativos influyen sobre el sistema inmune. Esto está demostrado. Por tanto, yo creo que, a ver, es lógico también, ¿no? El que tengamos frente a esta incertidumbre, qué es lo que puede pasar, me puede afectar a gente de mi entorno. Veo, y además que me da mucha rabia, ¿no? A gente mayor y no tan mayor, ¿no? Con mucho miedo de salir. No sé, yo puedo hablar, por ejemplo, en el caso de mi madre, pues que siempre con el cuidado de que tal, de que no le puedes pegar un abrazo, de que no viene a comer un domingo para ver a su nieta. En fin, y veo mucho miedo. Uno por lo que merece también, para mí, más que miedo, el respeto y la Sí, ocupación que merece esto.
no miedo, sino ocupación y respeto, ¿no? Y otro por el miedo que ya se encargan de esto de meternos, ¿no? De meternos, ¿no? Y Sí, ya que vamos con ver un telediario ya, o con sí, ver sí, todos los programas que hay por ahí. sí, 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 sí. Entonces ahí quizás habría que guardar un equilibrio, ¿no? Entre lo que es, que para mí es un tema grave, que hay que meterle mano y lo que la gente siente, pero ante la pregunta o ante el comentario que me hacías, evidentemente el miedo debilita el sistema inmune, por tanto deberíamos hacer una buena gestión del miedo. Sí. Y también debilita las emociones, ¿no? O la falta de poder demostrar las emociones, ¿no? Yo estuve haciendo un pequeño estudio, así un poco por encima, y sobre todo al principio, según las estadísticas, que llega un momento en que ya no sabe uno si son verdaderas o no, creo recordar que el 65% de las personas fallecidas que eran ancianos, la mayoría de ellos eran en centros de ancianos, y una de las primeras cosas que se les había quitado era el contacto con la familia, ¿no? Y por otro lado, pues la mayoría de ellos no se le llevaba a los hospitales, con lo cual lo lógico, si sumaban las dos cosas, es que un tanto por cien elevado de bajada de defensas, de no llevar a los hospitales, es que murieran bastantes personas mayores, ¿no? Y otro tanto por cien que también fallecieron, sobre todo al principio, fueron los sanitarios, ¿no? Y habría que mirar o preguntarnos en qué condiciones estaban al principio los sanitarios trabajando, ¿no? Entonces, todo esto hace que bajen las defensas, con lo cual aparentemente le estamos abriendo las puertas al coronavirus para que entre por la puerta grande, ¿no? Sí, 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 así es. Si hiciésemos una disección o tuviésemos los datos concretos, ¿no? Y hiciésemos o sea, como tú has hecho, una correcta disección eh, sobre qué personas han fallecido lamentablemente, qué personas son las que tienen un peor pronóstico, pues quizás nos podría permitir acercarnos más en cuanto a la práctica que hay que hacer, ¿no? Para intentar cortar por aquí y también pues por el conocimiento de qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, claro, sabemos, ¿no?, que los peores casos es con la gente mayor y quizás más que la gente mayor, porque aquí hay una palabra que es la inmunosenescencia, es como el sistema inmune que lógicamente también disminuye con la edad. Me he encontrado con casos en una residencia, un matrimonio compartir habitación, el señor muy mal, muy mal, muy mal, y la mujer que comparte con él todo el día, PCR negativo, totalmente asintomática. Por tanto, también hay cosas que no acabamos de De entender. entender, ¿no? Y sí que has dado en el clavo en cuanto a que sí que es cierto que los sanitarios, especialmente al principio, se encontrarían con una elevadísima carga viral y sin protección. Añadido, y para mí importante, al estrés de no respetar los ciclos circadianos, de no descansar, pues bueno, han sido caldo de cultivo pues para contraer. Pero que no olvidemos que hay un factor de riesgo que es perfectamente conocido. Y que es real. Es la persona pues, con hipertensa, diabética, obesa. Es decir, y para mí hay un punto clave que a nivel metabólico que sería la inflamación crónica de bajo grado. Es la inflamación silenciosa, lo que la revista Time hace unos años llamó el asesino silencioso, ¿no? No te enteras de que está ahí, pero que realmente tienes el punto de partida para que, caso de contraer esta infección, te pueda conducir a la famosa y lamentable tormenta inflamatoria, tormenta de citoquinas que te puede llevar a un mal pronóstico. Por tanto, sí que es cierto que yo cuando leo artículos que dicen, no, es que los genes te protegen, bueno, siempre hay una parte genética, hemos hablado mucho al respecto pues, sobre el cáncer, ¿no? Y la influencia genética es más bien baja. Y con esto imagino que es algo parecido. Lo que habría que hablar es cómo la epigenética, cómo el estilo de vida te condiciona a que se exprese en forma de mal o
o en forma de bien. Sí, así es. Entonces, ¿hay alguna forma de defenderse ante el COVID-19? Bueno, esa pregunta es complicada. Yo esto un poco que lo asocio, pues bueno, un poquito pues con comprar más o menos lotería. Bueno, para mí el correcto estilo de vida, tu estatus, vamos, sabemos que afortunadamente que los niños, la gente joven, no es muy propensa a la enfermedad, y si lo es, pues, o sea, que no, vamos, que no es muy grave, ¿no? Siempre hay casos. También es cierto que nos hemos encontrado casos de jóvenes de 30, 35 años que han acabado en la UCI, y habría que ver cuál era su factor de riesgo, ¿no? A sabiendas de que un buen sistema inmune más asociado a gente joven te está protegiendo frente a la enfermedad, pues yo creo que en cualquier edad el mejor modo de comprar lotería es intentar mantener un buen estatus de salud. Y cuando digo salud, es bienestar. Y esto pasa pues por lo que siempre comentamos, tener una buena disposición física y biológica, una buena disposición mental, emocional. Hemos mencionado el miedo, el pensamiento negativo, y tener, y bueno, en todo caso, yo siempre esto que lo asocio más a patología dura, de una buena dimensión esencial o trascendente. Por tanto, el cultivar estas tres dimensiones, el tener un buen estilo de vida, el tener respeto que no miedo, y el avanzar, más las medidas lógicas que nos puedan plantear las autoridades sanitarias, pues yo creo que podemos comprar bastantes números, no para no contraer el virus, que creo que en el fondo acabaremos todos contrayendo el virus, como pasó con la gripe A, ¿no? Que al principio aquello era un drama, y ya pues prácticamente cada año hay cepas también de la gripe A, y todo esto pues ocurrirá, ¿no? Y seremos bastante inmunes, habrá alguien que lo pase mal, pero yo estoy convencido de que con el tiempo aminorará. Pero por lo menos en el caso de contraer, bueno, yo por lo menos en marzo contraje la enfermedad, o sea, contraje el virus, ¿no? En caso de impactar con él, sea lo menos lesivo posible. Que un poco el juego es ese. No ya el no contraerlo, porque es muy difícil, porque un fallo o entrar en contacto con él, cuando hay tanta gente, es muy difícil el que nos metamos en la burbuja. Casi que sería peor el remedio que la enfermedad, pero por lo menos el que estemos, el que tengamos una disposición del sistema inmunitario tal que frente a ese contacto, pues bueno, o sea, que la gravedad o el impacto sea el mínimo posible. Sí, en realidad es que, bueno, yo también estuve viendo una serie de estadísticas en las cuales nos decían que teníamos un 3% de mortandad, y de las personas que estaban, que se habían contagiado, un 12% se curaba, con lo cual el otro tanto por cien, el otro 85% aproximadamente, era que se había curado, es decir, perdón, que se había contagiado, pero no había no había sufrido la enfermedad, ¿no? Y Sí, tal vez una de las cosas que Merkel creo que fue una de las que al principio dijo que el 80%, el 90% de las personas se iban a contagiar, lo cual no quiere decir que fuesen a sufrir esa enfermedad, ¿no? Yo recuerdo, yo he ido muchas veces a la India, y si yo bebo agua en la India, directamente me voy. Pero la gente que hay allí bebe agua y no le pasa nada, ¿no? Tal vez efectivamente le estemos dando a través del miedo el que ese contagio no es tan malo, porque cuidándome yo pueda ser inmune, puede ser una de las fórmulas. sí, bueno, a ver, bueno, yo parto de la base de que es algo, que este virus sea tan especial, que haga algo raro que no conocemos con respecto a los virus. Es que los virus, y yo estudié esto cuando en la carrera,
como norma, a ver, el virus depende de una célula o una bacteria, ¿no? En este caso depende de nuestras células para poder sobrevivir. O sea, el virus lo que hace, el coronavirus, el SARS-CoV-2, se mete en nuestras células epiteliales, por ejemplo, respiratorias, y lo que hace es ordenarles que pare su función para que se dediquen únicamente a que hagan muchas copias del mismo y, por tanto, salir de ahí y compulsivamente contaminar a otras células, ¿no? Claro, si el virus hiciese eso de una forma totalmente agresiva, se cepillaría a la humanidad y, por tanto, no tendría dónde entrar, y con nuestra muerte acabaría la suya también. Por tanto, en biología que sabemos que los virus con el tiempo, o sea, pegan latigazo, un poco es simbolismo, y luego se tornan más tranquilos, ¿no? Es decir, ya no, todos nos adaptamos y estamos todos tranquilos. Por tanto, con este virus, de hecho, yo estoy convencido de que en esta segunda ola, si se puede llamar ola, vamos, para mí Sí. no tendría ningún problema, es quizás más, es posible que sea más contagioso o ha cambiado algo, pero yo pienso que es menos mortal. Menos mortal. Es menos mortal. Yo estoy convencido de que es menos mortal. Aparece mortalidad, efectivamente. Por un lado, le pillamos mejor el truquillo. Nuestros médicos, nuestros urgenciólogos, nuestros intensivistas le pillan mejor el truquillo. Y por otra parte, yo pienso que quizás con algún cambio, sí que hubo alguna mutación de un solo aminoácido, pero pienso que es menos. Y previsiblemente tenderá a minorar. Eso por un lado, y para mí es la premisa fundamental. Y por otro lado es que vamos a entrar en contacto con él, como antes os comentaba. Cada día son muchas personas las que aparentemente han entrado en contacto con él. Y bueno, para mí el límite está en la no congestión del sistema sanitario. Para mí el límite está ahí, ¿no? Y luego, claro, la famosa estadística que nos aprendimos al principio, del más o menos del 85, 10-5, del 80, 15-5, ¿no? El 80, claro, 5 personas que lo pasan, bueno, 5% más o menos, 3%, 5% esto que pueden fallecer, 10, 12, 15% que lo pueden pasar muy mal, pero entre un 80 y un 85% asintomáticos. Yo en prensa que lo he escrito, a mí me gustaría que se indagase más con los asintomáticos. ¿Qué es lo que ocurre para que estas personas, afortunadamente, entrando en contacto, o sea, unas ni se enteran y las otras, pues bueno, lo pasan como pasan un resfriado, como pasan una... O sea, si tienes una variabilidad, afortunadamente, de gente que no tiene... O sea, ¿qué es lo que ocurre con estas personas para que tal, ¿no? Entonces, aparentemente, yo creo que la palabra a la que nos tendremos que acostumbrar es que nos tendremos que adaptar el virus a nosotros y nosotros al virus. Que la vacuna pueda facilitar esto, pues ojalá sí, espero que sí. Tengo mis dudas, pero que en el fondo ahí estamos haciendo como un trampeo que bueno, bienvenida sea, si hace bien, pero que en el fondo también tenemos un sistema inmunitario muy inteligente, que de forma innata, de forma inespecífica, puede pelear en primera instancia, si estamos bien dotados, que será lo más posible lo que ocurra con las personas asintomáticas. Tienen una primera línea de defensa, un sistema inmunitario inespecífico, innato, formado por macrófagos, por células NK, por bla, 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 que lo que hacen es decir, oye, has entrado, tonteamos un poquito y fuera, ¿no? Ya está. Y ya toman contacto, hacen células de memoria y bien, sin embargo, con otro porcentaje de personas, pues bueno, esto no ocurre, y que para mí ahí sí que tiene que ver especialmente y muy posiblemente con un estatus metabólico que lo predispone o la predispone hacia un peor pronóstico. Sí, sí. Antonio, tenemos una pregunta por ahí. Sí, nos pregunta
Nos pregunta Alejandro Juan, dice, ¿por qué los asintomáticos deberíamos vacunarnos? Y después también pregunta, ¿qué opinas de la manipulación genética en la vacuna? Son dos preguntas. Vale. No, son dos preguntas. ¿Por qué los asintomáticos se deberían de vacunar? Bueno, al final esto es salud pública. Al final son ellos los que deben de decidir. El martes, hoy he estado poco en contacto con medios, pero que lo único que he oído es que el martes van a tomar las medidas, ¿no? Bueno, es que hay un tema que me pilla porque es que desconozco cuando llaman efectividad a la vacuna, ¿a qué se refiere? Entonces, como desconozco esto, no puedo responder, porque ¿a qué llaman efectividad a las vacunas que hay en curso? A que, o sea, a que no nos contagiemos, a que no podamos contagiar a los demás. Sin esta información, yo pienso que es difícil que podamos responder a la pregunta. Si la vacuna lo que pretende es que no podamos contagiar, es decir, que yo con mi vacuna cuando entre en casa no pueda contagiar a mi abuela y que por tanto que lo pase mal, pues bueno, pues podría ser una buena idea, ¿vale? Si esto es así, pero como no hay, o sea, como no hay ningún estudio publicado que es lo malo que tiene la vacuna, pues es así. Y luego, con respecto a lo segundo, ¿no? ¿Qué pienso de la manipulación genética que tienen las vacunas? Bueno, sabéis que hay distintos modos de hacer las vacunas. El modo clásico, es coger un virus, el más clásico, el más conocido, coger un adenovirus, que es otro virus, el caparlo y, por tanto, bueno, ponerle ciertos componentes y por tanto, estimular ciertas células del sistema inmunitario, especialmente los anticuerpos, las inmunoglobulinas. También se puede capar el actual virus, atenuarlo, matarlo y, por tanto, hacer algo parecido. Pero están surgiendo otro tipo de vacunas, que son las últimas que han salido, que lo que emplean es el material genético, una parte del material genético del virus, que es a partir del RNA mensajero y por tanto, yo soy científico. Y bajo mi punto de vista, yo creo que a la ciencia hay que darle una... Es muy posible, y ya me conocéis también, ¿no? Soy bastante crítico, bastante cañero con muchas cosas, pero yo soy coherente conmigo mismo, y en Facebook también pues he batallado con muchos sectores con los que no estoy de acuerdo, aunque algunos que estén en mi cuerda intelectual, ¿no? Pero yo creo, como bioquímico, como científico, que a la ciencia hay que darle una oportunidad, y el avance de la humanidad también viene un poco definido con el avance de la ciencia, donde para mí lo más importante son los aspectos de seguridad. No hay ninguna experiencia con este tipo de vacunas, ninguna. La única experiencia que hay es en tema de cáncer, en tema oncológico, donde se ha podido experimentar con la inmunomodulación a través de este tipo de componentes. Previsiblemente, si las vacunas van a avanzar hacia este tipo de metodología. Esperemos que sean seguras. En teoría, las fases 1 y 2 son para asegurar que son seguras, y con el tiempo pues veremos si lo son o no son. Yo, la teoría conspiranoica de que el material genético, cuando entra en nuestras células, que puede tal, tengo, o sea, no me la acabo de creer. No pienso que nuestros científicos sean tan malvados que el colocarnos un RNA mensajero, que quizás eso pueda conllevar, porque aparentemente ya habrán hecho bastantes pruebas de seguridad iniciales. Otra cosa es que luego, que es lo que pueda ocurrir, efectos secundarios heterogénicos, claro, con una muestra muy, muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, esa sería mi
opinión al respecto. Yo creo que a la ciencia hay que darle también su... Sí, pero también hay Juan, hay una especie como de guerra de vacunas, ¿no? Y eso produce desconfianza, ¿no? Eso es un auténtico horror. Se equivocan de cabo a... No, pero no sé cómo se dice. De cabo a rabo. Correcto, de cabo a rabo. Esto es asqueroso como es. Hace poquito puse en Facebook, ¿no? ¿Quién la tiene más grande, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece, o sea, la ciencia habla en forma de papers y de publicación científica donde todo el mundo puede revisar esa publicación científica y a partir de ahí pues puede... Otra cosa es que puedan mentir en esa publicación científica, ¿no? Sí. Que en teoría cuando se revisa por pares aparentemente pues es un poco más segura, pero ahí es donde deben de haber. Entonces, cuando emiten notas de prensa, evidentemente tienen un propósito puramente especulativo, evidentemente, y nos confunden, porque el que nos digan 90, 92,5, 94, 95% de efectividad, nota de prensa, yo me he leído esa nota de prensa. ¿Qué es efectividad? ¿Qué es efectividad? ¿Es en casos leves, en casos moderados, en casos severos? ¿Es en que no me contagie? ¿Es en que yo no pueda contagiar? O sea, ¿qué es efectividad? Y luego sí que es cierto que me sorprende que posiblemente el gobierno español, escarmentado porque en su tiempo los pilló a contratiempo y no tuvieron suficiente material para poder proveer tal, pues que ahora han comprado pues muchas dosis para que no les pase. Pero claro, comprar a riesgo, pues a mí sí que me da miedo los aspectos de seguridad en el sentido de que diga, bueno, como hemos comprado, como ya está hecho, ahora no nos vamos a tirar para atrás. Claro, Pase lo porque que pase. ¿cómo vamos a qué vacuna elegir? Eh, ¿Cómo nos vamos a llevar? ¿Esta es mejor que la otra? Sí, no. El martes, bueno, el martes imagino que en el Consejo de Ministros, cuando hablen de qué tipo de estrategia es la que van a hacer, pues imagino que ahí pues empezarán, que no sé si empezarán con quien la tiene más grande o quien la tiene un poco más pequeña, Sí. pero a ver qué es lo que hacen a quién quiere vacunar. O sea, yo es una cosa, antes he dicho que creo que hay que dar una oportunidad a la ciencia. Otra cosa es que yo creo que es muy precipitado vacunar. Eso es otra cosa, ¿no? Que Sí. eso para mí es muy precipitado. Una, porque no disponemos de estudios. Dos, porque a mí lo que más me preocupa son los mecanismos de seguridad. Fase 1, fase 2, que se dedican a seguridad. Me preocupan nuestros mayores. Sí que es cierto que se han vacunado a gente mayor, pero tengo entendido que gente mayor sin patología previa. Por tanto, tengo miedo de qué es lo que ocurra, qué es lo que pueda ocurrir cuando vacunen a personas con mayores patología. con patologías previas, que es lo más normal. Y también hay una cosa que no se habla y a mí también me preocupa. ¿Qué es lo que pueda ocurrir en aquellas personas que se han vacunado de la gripe, si pudiese haber algún tipo de interferencia farmacológica entre la vacuna de la gripe y la vacuna del COVID? Porque si no hay ningún estudio que podamos visualizar que se haya vacunado a personas que previamente se hayan vacunado con la actual vacuna de la gripe, pues entonces ahí estaremos también en un limbo científico que a mí personalmente me preocupa. Se han ensayado con 40.000 personas, pues bueno, no creo que en esta, que aun siendo un número aceptable, no creo que sea un número lo suficientemente importante como para poder, por tanto, es precipitado. Otra cosa es que nos urge y nos corre prisa. Y claro, para mí el problema es evidente que es gordo, porque a nivel económico, a nivel financiero, no podemos soportar este camino. Por tanto, entiendo que nuestros responsables pues tengan necesidad. Por tanto, hay veces que tengo la sensación de que estamos atrapados. Oye, Juan, hay una pregunta de Leonardo, de nuestro amigo Leonardo de Barcelona. Juan, nos dice, ¿el cáncer es un enfoque biológico? No, Bueno, no,
por lo menos en mi primer libro sí. Mi primer libro era Cáncer, un enfoque biológico. Y además había un guión entre bio y lógico. Es decir, podemos recurrir a las cosas biológicas y además con lógica, con una estrategia. Hombre, si me concreta más, Leonardo, la pregunta, intentaré responder, pero... Pues, sí, le está oyendo. Sí, sí. Bueno, pero vale, bueno, vale. Leonardo, ¿hay alguna observación más? Vamos a ver. Ah, sí, bueno, hay varios comentarios de personas que lo están viendo. Hay alguna persona, dice, por ejemplo, Alejandro, otra vez, nos pregunta, ¿por eso no habría que aislarlo primero para cumplir con los protocolos de Koch? ¿Cómo? Perdón. Dice, para eso no habría que aislarlo primero, será el virus, perdón, la vacuna, perdón, quiero decir, o el Sí. virus, no lo sé, para cumplir con los protocolos de Koch. Bueno, perdón, antes creo que he dicho Leonardo y es Alejandro, perdón, Alejandro, que te cambió el nombre, creo que he nombrado antes. Es Alejandro. Bueno, yo aquí soy Alejandro, muy tajante, y aquí no me ando con historias. El virus ha sido perfectamente aislado, purificado y secuenciado. Tajante. El que diga lo contrario, que lo demuestre. Y sé por dónde viene toda esta historia y he tenido debates muy intensos en Facebook con líderes de este tipo de teorías que se puede bordear, se puede pensar, pero para mí el tema está totalmente claro y cada vez más claro. De hecho, únicamente os pongo una prueba. Una de las cosas que decían de que el virus no ha sido tal es porque en el fondo son exosomas, totalmente negativo. O sea, con un buen microscopio electrónico de calidad es capaz de discernir un exosoma de un virus. Y de hecho, la última publicación de la que me he hecho eco, publicada en la en una de las mejores revistas del mundo, que es Cell, ya de diciembre de este año, acaba de, bajo mi punto de vista, de acabar de justificar que no hay duda posible entre un exosoma y un tal. Por tanto, ¿quién soporta este tipo de teorías? Tal. Sí que es cierto, Alejandro, hablando de Koch, que ahí sí que hay algún postulado que no se cumple. Cierto, y tienes razón, quizás yo que me he ido un poco la olla, pero respondiendo a tu pregunta, Koch era de la época de, creo que era 1800 y pico. Esos postulados se tienen que modificar. Por tanto, yo creo que ahora para demostrar cosas se sigue Koch, pero se tiene que actualizar Koch. Hay un par de postulados que se deben de actualizar. Sé que tiene un punto de debilidades, ¿no? Pero sí. Juan, ¿es importante tener un cuerpo más ácido, más alquilino para defendernos ante el COVID? Sí, bueno, a ver, hay un concepto también que es un poquito ambiguo y que crea mucha confusión, ¿no? Los críticos a los que decimos el concepto, y especialmente el tema del cáncer, ¿no? Que yo que sigo mucho desde hace muchos tiempo el tema. La sangre está perfectamente está perfectamente tamponada, amortiguada, no permite un rango de pH más bajo de 7,1, 7,2 y más alto de 7,4, más o menos 7,3, ¿no? Lo que se acidifica es el compartimento extracelular, no la sangre, sino el tejido conjuntivo que rodea ciertas estructuras. Y luego, cuando hablamos de acidez y de alcalinidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? El estómago requiere de un pH ácido, especialmente cuando comemos ciertas partes del colon, algunas ácido, otros alcalino. Por tanto, sí que es cierto que el actual estilo de vida nos lleva hacia una acidificación en el mesénquima, en el tejido conjuntivo, y eso sí que es un problema porque ahí se confunden los tóxicos, la inflamación y todo el tema, y para mí es uno de los factores
enfermedad. Por tanto, respondiendo o haciendo referencia a tu comentario, evidentemente para mí es importante en su contexto y con los matices adecuados. ¿Qué son los falsos negativos, Juan? El falso negativo sería el falso negativo es cuando una persona está contagiada, se hace, por ejemplo, una prueba, una PCR, la PCR o la prueba en sí es negativo cuando la persona está contagiada. Sí, O sea, sí. o sea, la prueba diagnóstica es negativa y está falseando una aparente realidad, que es posible que la pregunta tenga trampa. Una Sí, sí. aparente, y voy a poner aparente con mayúsculas y entre comillas, de una aparente realidad de enfermedad. O sea, que eso puede ocurrir, ¿no? Que existan... Perfecto. Hombre, puede ocurrir, o sea, ocurre el falso negativo, es decir, que yo me hago un test. O sea, a ver, en dos sentidos, ¿no? Yo me hago, o sea, tengo anosmia, anovelo, estoy con fiebre, estoy a punto de entrar en la UCI, me compro un método diagnóstico de Chichinabo y me da negativo. Pues eso es un falso negativo porque evidentemente si entro en hospital con la doble placa bilateral, pues bueno, pues imagino que eso no. Pero también, sí, bueno, más o menos sería esto. Os quería comentar otro Sí, ejemplo, pero sí. ¿Qué creo diferencia hay que entre hacernos una prueba con el palito este de la nariz o el de la gota de sangre? que miden cosas distintas. Cuando nos hacemos un palito en nariz, podemos medir, o sea, eso es un método directo, que yo puedo medir el virus. Entonces, cuando hago una PCR, lo que mido es el código genético del virus, que es ARN, y cuando lo hago a través de un test rápido, que es también con nariz, estoy midiendo alguna proteína exterior. No mido el código genético, sino que estoy midiendo proteína exterior. Básicamente proteína S, pero también, según el tipo de test, puedo medir proteína N y la S. Cuando me hago una gota de sangre, básicamente estoy midiendo anticuerpos. Estoy haciendo un test indirecto de cómo mi cuerpo está respondiendo y, por tanto, en base a eso también puedo discernir si estoy o no. Hay un matiz que sí quería comentar, que imagino que preguntaréis, pues ya que estamos con el tema este. Sí, sí. La PCR es capaz de medir trozos de virus. No mide si ese virus es infectivo o no. Es decir, yo con la PCR doy positivo y sé sé si la PCR es sensible y específica, que es lo que suele ocurrir. Sé que tengo dentro virus, lo que no puedo saber es si ese virus está vivo o está muerto. O sea, podría ocurrir que la PCR sea positiva y tenga ese coronavirus, o también podría ocurrir, que es más raro, que tenga otro tipo de virus, pero que tenga trozos de él que no sean infectivos. Si yo tuviese esa información, pues sería una maravilla, porque aún con PCR positiva yo podría estar en la calle porque no tengo capacidad de infección. Qué Lo bueno. que pasa es que para averiguar eso me tendría que ir a un laboratorio de alta seguridad para demostrar si ese virus es infectivo o no. Sí, sí. Y, Fijaros, Juan, que os habéis anticipado. Alejandro ha hecho otra pregunta también con respecto al PCR y ya le has dicho tú la respuesta sin que la haya. que estamos conectados, Está Antonio. conectado, sí. Oye, hay una pregunta también de Nat. Dice, la idea de mantener la boca lo más aséptica posible cuando se usan mascarillas durante muchas horas, o la gente que no las cambia, o la gente que no las cambia, ¿recomienda algo para ayudar, además de lavarse los dientes y usar colutorio? Bueno, o sea, yo no estoy, a ver, con el tema de mascarillas sí que hay evidencias de que puede causar problemas dermatológicos,
y algún otro tipo de problemas, es evidente. Yo pienso que eso es así y que tampoco lo pueden decir, en el sentido de que nos tienen que decir que nos tenemos que poner la mascarilla, ¿no? No sé, yo creo que en la medida de lo posible tenemos, para mí la mascarilla tiene que ser en espacios cerrados. Anteayer que leía algún estudio que nombraba que una de las trampas la tenemos con los ascensores. Es decir, para mí el espacio cerrado, no ventilado, ahí es donde realmente tenemos el problema. Por tanto, debería de establecerse algún tipo de mecanismo en el sentido de que nos permitan permanecer el máximo tiempo posible en espacios abiertos sin necesidad de mascarilla. Claro. Es decir, Y una de las... Sí, Juan, termina. Por tanto, yo sé que hay una corriente, yo tampoco aquí quiero entrar muy negacionista del uso de mascarilla, pero yo aquí intento ser, bajo mi punto de vista, coherente. Para mí es una pantalla que nos ponemos frente a algo que está en el ambiente, que poco a poco pues que vamos descubriendo. Entonces, claro, yo no quiero estar delante de una persona que esté aparentemente contagiada a un tiempo sin ventilar, porque ahí estaría expuesto y la mascarilla, pues bueno, no es una protección total, pero es una cierta protección. Pero a sabiendas de esto, oiga, ábrame el jardín, el parque, y permítame que si tengo que trabajar con el ordenador, no sé, o que pueda estar con un margen de seguridad sin mascarilla para minimizar, porque para mí, desde el punto de vista biológico, no estamos diseñados para ir con mascarilla desde ese punto de vista ya obvia. Pero claro, evidentemente tenemos que cumplir con aspectos de seguridad. Sí, iba a decir que una de las cosas que a mí me hace gracia es que vamos normalmente por la calle con la mascarilla, pero las personas que fuman están fumando, están tirando una toxicidad al aire, si están contagiados están tirando al aire y van sin mascarilla. O sea, ¿dónde está la diferencia, no? O sea, sí. Se habla también de las células T. Sí. ¿Qué podemos decir de las células T? ¿Qué es las que nos producen inmunidad? ¿Cómo podemos...? Sí, bueno, a ver, antes comentaba que hay dos tipos de inmunidad, una inespecífica innata, formada por un tipo de células que son inespecíficas, que son las más rápidas, que son las primeras que entran en contacto cuando nos infectamos con un virus, con una bacteria, con un parásito o con un hongo, ¿no? Con lo que sea. Y estas ya empiezan a comunicarse con una segunda línea de defensa, que es la inmunidad específica o adaptativa, que es la que es más lenta, pero que es mucho más específica frente al bicho que nos quiere colonizar. Y básicamente hay dos tipos de células. Las células B, que son las que crean anticuerpos, inmunoglobulinas, que básicamente las vacunas lo que intentan es actuar frente a este tipo de células. Y las células T, que hay dos tipos, una que colabora, es la T helper. Bueno, T es porque madura en el timo. Y la célula T citotóxica, que también que lo que hace es ir especialmente hacia el bicho en cuestión y perforarlo y tal. Parece que nos queremos centrar mucho con los anticuerpos y poco con las células T. Y estamos empezando a ver que las células T adquieren un protagonismo especial y que son importantes de cara a combatir el virus. Activarnos el timo sería importante, ¿no? Podría ser importante, ¿no? Juan, el pegarnos golpecitos. Hay golpecitos al timo, ¿no? Sí, incluso, escucha, y a partir de aquí, pues a lo mejor pues podría también ser interesante el acoplar cualquier terapia complementaria pues, por ejemplo, acupuntura para potenciar. Bueno, Juan, yo sé que tú manejas mucho el tema de chakras, es decir, que aquí desde la coherencia y el sentido común, pues también se puede pues intentar potenciar todo este tipo de estrategias.
Sí, si lo que se intenta es no saturar el sistema sanitario, ¿no sería más barato poner más médicos y más centros hospitalarios que no lo que en estos momentos está ocurriendo con la economía a nivel mundial o a nivel nacional? Sí, bueno, yo incluso voy a más, a hacer más prevención. Es decir, el hospital, que yo creo que, vamos, yo, perfil científico, enamorado de nuestros médicos por todo el esfuerzo y por la calidad y por la calidad que tienen. Menos mal que tenemos excelentes intensivistas, urgenciólogos. Dicho esto, el que una persona llegue a una UCI es un fracaso de todas las etapas anteriores. Por tanto, yo creo que se debería de potenciar un buen sistema de salud pública y preventiva, empezando por los adecuados hábitos de vida que pueden conducir a que personas pues, adquieran un peor pronóstico, de tal forma que ahí es donde debemos de hacer hincapié. Lo que pasa es que el sistema está diseñado por ciertos lobbies, por ciertas estructuras para minimizar todas estas enseñanzas, todas estas estructuras, porque lo que interesa es parchear, ¿no? Interesa el paciente crónico, porque no tanto el agudo, sino el crónico, porque ahí hay mucho, y lo estamos viendo ahora con el tema. Con el tema. Porque en el fondo siempre hemos dicho que la vacuna ha sido un gran bien social para muchas vacunas, ¿no? Pero cuando nos pasamos de frenada es el medicamento para la gente sana. Y es eso otro nicho que a nivel de farmaindustria o farmalobby pues también es muy atractivo. Sí, sí. Y tal vez la solución estaría más en los científicos que en los políticos, ¿no? Evidentemente, es que quien debe de, vamos, ante esta crisis, el que debe de mandar es el científico. El El científico. político se debe de acoplar al científico. Por eso a mí esto me extraña. A ver, que desconozco. Yo sí que sé que en marzo y en abril más o menos accedí a las 7 o 9 personas, accedí a los nombres de 7 o 9 personas que aconsejaban al ministro Illa y a Fernando Simón. Pero yo, no, vamos, desconozco la estructura, y esto es hablar por no callar. Pero no sé, yo soy el ministro de Sanidad y sé que descolgando un teléfono tengo aquí al mejor catedrático, al mejor, vamos, y lo tengo clarísimo. Sí, sí, Y los escucho a todos. O sea, yo me intentaría rodar de un equipo, vamos, lo más potente posible. claro. Oye, cuando digo científicos, incluyo a filósofos, Sí, sí. incluyo a cualquier persona que pueda aportar, y yo creo que los políticos al final ellos deben de tomar la decisión, porque también me imagino que habrán otros factores de tipo económico y demás que deban de, pero vamos, el científico es el que debe de encabezar esta historia. Tenemos ya fármacos que son buenos, pues sabemos ya más o menos por dónde vamos para poder intentar solventar o curar o sanar o trabajar contra el coronavirus. Sí, que más que sanar, Juan, curar. Curar, Sanar es saber mejor que yo que es mucho más ambicioso, ¿no? curar, Curar, ¿no? sí. Sí, a ver, el virus pasa por más o menos, y por hacerlo fácil, esto por 3 fases. Una fase vírica, una fase pulmonar y una fase inflamatoria y donde hay una hipercoagulación. Entonces, los antivíricos han sido uno de los fracasos. El remdesivir, ayer mismo la OMS dijo que no lo mete porque aporta muy poquito o no aporta nada, ¿no? Los antivíricos, caso de hacer algo, deberían de meterse en la fase 1, cuanto más pronto posible, ¿no? Y realmente lo que está funcionando de verdad es la posición con la que ponen a los pacientes en la UCI, que los Sí. pronan, que los ponen cuerpo, que eso fue una grandísima revolución. ¿Cuántas personas no han sido intubados simplemente por cambiar la posición, aunque
aunque esto conllevaba, bueno, muchas personas entrar en el box, totalmente equipadas, cambiarlo, moverlo, ¿no? Y luego, fármacos tan sencillos como como una heparina, como un anticoagulante y los corticoides para bajar la inflamación. La Fármacos inflamación, ¿no? archiconocidos, archibaratos, y yo creo que nos han mareado buscando los remdesivires, buscando a ver, quiero pensar que con buena intención, pero bueno, lo que realmente ha funcionado y funciona básicamente, que es esto. Sí, sí. Entonces, al final, lo más importante, dadas las circunstancias, es tener las defensas altas, ¿no? Y para ello, como tú muy bien sabes, una buena alimentación, ¿no? Sí, sí. Para mí para mí el tema está con el concepto de la inmunomodulación. Es decir, y que se fundamenta en buena parte con la inmunonutrición. Es decir, coger aquellos nutrientes que me aporten beneficios para el sistema inmune. Y toda parte de una muy buena alimentación. Y luego, bueno, sí, esto, sí, sí. Imagino que me querrás preguntar más cosas. No, sigue, no te Por preocupes. cierto, con respecto a la alimentación, tenemos que ir con mucho cuidado con aquellos alimentos de elevado índice glucémico, los azúcares rápidos. Porque si bien hay dudas en cuanto a que el azúcar pueda hacer que nos infectemos más, lo que sí que sabemos es que el azúcar sí que va a hacer que tengamos un peor pronóstico. ¿Y ¿Vale? Juan, Por los tanto, lácteos? Ah, perdón. ¿perdón? No, ¿y los lácteos? Lácteos. ¿Y los lácteos? Yo no, a ver, los lácteos, estamos ahí con la polémica de los lácteos. Bueno, yo siempre hablo de un buen aporte de calcio. ¿Vale? El calcio es absolutamente necesario, esto para muchas cosas, ¿no? Y no se obtiene únicamente de los lácteos. Tenemos otras fuentes que nos pueden aportar el calcio. Luego, estamos como siempre, una cosa es la leche de vaca que cogíamos del que tenía la vaquería, que veía cómo la ordeñaba y la hervía y la tomaba, y otra cosa es lo que estamos tomando ahora, ¿no? Entonces aquí entraríamos ahora con otro debate interesante. Yo no soy especialmente partidario de los lácteos, siempre y cuando haya un aporte adecuado de calcio, ¿vale? Después, en relación a las grasas o aceites, los tenemos que incorporar y los tenemos que incorporar que sean de calidad, buen aceite de oliva, omega 9 y un buen aporte de omega 3. Y muy importante, el aporte proteico, porque los anticuerpos es proteína. Por tanto, vamos a formar la proteína en función del aporte proteico que hagamos con la alimentación. Y aquí tenemos que tomar alimentos proteicos, pero que sean aptos. No carne roja, sí pescado azul, sí huevos ecológicos, sí cereales, sí legumbres, sí frutos secos. Sí. Aparte de eso, de la vitamina D, que dicen Sí. que es importante, ¿nos puedes hablar un poco de esto, Vamos, Juan? yo he sido un psicótico con respecto al tema y he publicado muchísimo, ¿no? En la vitamina D lo que hace es fijar el calcio al hueso, o sea que la dupla vitamina D con calcio es fundamental. Y añado, y la vitamina K2, ¿no? Para que ese calcio vaya al hueso y no vaya a otros sitios. El papel de la vitamina D es el que conocemos, pero sabemos también que las células inmunitarias tienen receptores para la vitamina D. Por tanto, en cierta forma se activan cuando en mi organismo tenemos suficiente cantidad de vitamina D. ¿Qué es lo que ocurre en el país del sol, que es el nuestro? Pues que yo diría que en torno a un 80% de la población tiene niveles por debajo de lo deseable en vitamina D. Y por tanto se hace necesario analizar y suplementar. Y es en segundo nivel, niveles por debajo de 30 nanogramos por mililitro es deficiencia. Entonces hay gente que dice, bueno, mucha gente está por debajo. Y la gente que está por 30 y pico, bueno, yo estoy
estoy por encima. No, no, estás en un nivel, en un rango normalito para qué tal. Pero si quieres un rango óptimo, vete a 50, vete a 60 nanogramos por mililitro y eso obliga a suplementar. O sea, que Y esto, deberíamos de salir perdón, más. Sí, que perdón, que deberíamos. esto sería objeto de las campañas de salud pública que antes he comentado. Sí, sí. Que deberíamos. Entonces, el tomar el sol, sí, pero en el país del sol somos deficientes básicamente porque nos ponemos mucha crema solar. Entonces, tomar el sol sí en horas que no sean En horas. intempestivas y os aconsejo en las zonas que nos dé el sol en las zonas que sean grasas, especialmente en las barriguitas, En la que barriga. nunca caemos con esto. Sí, sí, sí. Y más contacto con la naturaleza, ¿no, Juan? Totalmente. Yo que tengo muchas dudas en cuanto al origen del virus, muy posiblemente sea debido a que el ser humano ha creído que es el amo del mundo. Y hay investigadores del CSIC muy importantes que están diciendo, ojo, que lo que estamos haciendo con el medio ambiente está provocando que los virus que están dormidos salgan al exterior. Sí, sí. Así es. Con lo cual quiere decir que esto es una gran lección para la humanidad, ¿no? Totalmente. Vamos, nos creemos y bueno, os acordáis hace muy poquito cuando se discutía que Estados Unidos no quería firmar el tema, que va muriendo, bueno, tenemos total derecho de pernada, que tal, bueno, pues bueno, ¿os acordáis cuando cuando la contaminación estaba como estaba, ¿no? Que cuando, por ejemplo, con Madrid, que no me tocó Madrid, ¿no? Pero que estabas arriba y veías toda esa neblina. Por cierto, las muertes por contaminación en nuestro país cada año son en torno a 20.000. Son en torno a 20.000 muertes por contaminación, que de esto nadie habla, ¿no? 3 meses confinados, yo espero con ganas el dato de fallecimientos por contaminación a final de año. Muy posiblemente sean menores, porque otra de las cosas buenas que ha tenido esto es que al no haber tanto tráfico con los coches y demás, ha reducido la contaminación y yo estoy convencido de que esto va también a repercutir en menor índice de mortalidad. Lo que hace falta es que estas lecciones no solamente las aprendamos, sino las sigamos poniendo en práctica, ¿no? Correcto, y que no estemos tan al límite para que nos peguen una colleja de estas para aprender. Sí, sí. Antonio, creo que había un par de preguntas Bueno, por ahí. sí, hay preguntas y comentarios, ¿no? Hay muchos comentarios, por ejemplo, Alejandro o Anacton nos dice, totalmente de acuerdo, y vencer el miedo, que es un tema que ya dice importante. Alejandro dice, y tomar el sol, pero eso lo he dicho antes de que tú Muy bien, lo gracias comentaras. Alejandro. También una pregunta que es, dice, leo textualmente, es muy larga Por eso, por favor, yo os ruego que las Las preguntas preguntas que sean cortas, sí. sean muy concretas porque si no, leerlo es complicado, ¿verdad? Dice, en la comunidad en la que vivo, el protocolo médico en estos momentos es, si has dado positivo y después de estar 10 días aislado, ya puedes ir a trabajar y salir a la calle. Parece ser que ahora los expertos dicen que a partir de los 10 días el virus ya no contagia. En Valencia, una íntima amiga mía, anteayer, al 10.º día, sin ninguna PCR de por medio, el médico le dijo, estás ya. Los sanitarios están cogiendo esta estrategia de que al 10.º día, si no hay una sintomatología que tal, ya pueden volver a la vida normal. En principio, el margen de seguridad, en base con el conocimiento que tenían del ciclo, se estableció en 14 y tal, y ahora pues parece que hay una tendencia hacia los 10 días. Bien, dice, hay otra pregunta, dice, no sé, seguro que se ha incorporado más tarde, ¿verdad? De la respuesta, porque esto ya lo he respondido. A ver, un momento. Dice, no sé si han hecho ya esta pregunta. ¿Tendremos que vacunarnos sí o sí? Hombre, yo espero que no.
Yo espero que no, porque el sí o sí es que nos obliguen, es que nos obliguen a vacunarnos. Yo imagino que la propuesta que tengan las autoridades sanitarias sea que la gente libremente o especialmente comiencen con aquellas personas que sean de más riesgo y que esto, que comenzando con esto, con un alto porcentaje en la población, sea suficiente como para contener. Si esto es así, imagino que con esta fase podría ser suficiente. Si no es así, pues imagino bueno, que es muy posible que legalmente tengan, y aquí hay un debate jurídico importante, ¿no? De que llegados a este punto, no tengo la menor duda de que si tienen que llegar, llegarán. Pero esperemos que no. Lo de la barriga, Juan, parece ser que ya hace mucho tiempo que lo estás diciendo, Sí. porque hay un comentario de una persona que dice en la barriga, dice, yo eso lo sé porque en un curso presencial que dio Juan en Gijón hace unos años, me quedé con la curiosidad. Sí, os cuento porque que no sé quién lo ha dicho, pero bueno, sí, encantado que lo haya dicho, de haber compartido. Bueno, yo cuando saqué el segundo libro por el anticáncer, que nos convocaron con Pepe, el de MasterChef, y el diario El País nos hizo una entrevista, y entonces yo tuve un enfrentamiento con una catedrática en bioquímica que es muy de... Y bueno, ahí tuvimos un poco nuestros más y nuestros menos, pero sí que me quedé con una cosa suya, porque ella era experta nacional en vitamina D, y nos lo dijo. El mejor modo de asimilar la vitamina D es que nos dé el sol, claro, en la zona grasa, porque la vitamina D es liposoluble y por tanto, una de las zonas más grasas, excepto los yogurines, es la barriga, por tanto, tiene toda su lógica, o también en los brazos, ¿no? En la parte grasa de los brazos. Hay una pregunta, además muy interesante, además que yo lo tomo todos los días. Dice, además de la vitamina D, se ha hablado mucho de la melatonina, Sí. de la Q1, no sé lo que es eso, o en los medios, no sé lo que es. Bueno, no entiendo. Melatonina y... No, es que no entiendo, no entiendo Vale. por qué. Co1. Y Perdón, coge uno. Q1. Ah, no, Bueno, Q10, Q10. a Q10. Q10, sí. Bueno, Coenzima coenzima Q10. Bueno, a ver, con la melatonina es la hormona que de forma natural secreta nuestra pineal para inducirnos al sueño, por tanto, esa puesto de moda, se puso de moda y además es una muy buena herramienta para inducirnos el sueño y para mejorar el jet lag. Estas personas, ¿no?, que hacen el transbordo en avión entre continentes, pero sabemos que también tiene una repercusión sobre el sistema inmunitario a altas dosis. De hecho, hay un estudio que se está, bueno, ya hay estudios, pero incluso con altas dosis. Y yo sí que yo pienso que es muy buena idea para levantar el sistema inmune tomar melatonina. En España, a nivel de complemento alimenticio, únicamente que nos permiten entre 1 miligramo y 1,9 a veces, y incluso hay estudios que hasta 5 miligramos, pues que también, incluso más también, pero bueno, pero por seguridad hasta 5, pues también para incrementar el sistema inmune. Por tanto, puede ser una muy buena idea, ¿no? Y en cuanto a la coenzima Q10, es una coenzima en la mitocondria que lo que hace es asegurar una correcta oxigenación. Por tanto, si lo que es inflamación es lo que nos complica, por ejemplo, con el COVID, inflamación es oxidación, pues bueno, todo lo que pueda oxigenar, pues que sea bienvenido. Bueno, Dado... Sí, perdón, Juan. sí, Antonio, sigue, venga. Es que participan, además que siempre lo decimos, que por favor las preguntas las hagan desde el principio, no después que se acumula. Sí. ¿Es cierto que el flúor obstruye la glándula pineal? No sé qué es flúor. El flúor, desconozco. Claro, no, es que además, Es posible, es posible, pero desconozco. sí.
Bueno, por favor, también os pedimos que os ciñáis un poco al tema de esta noche, porque Sí, realmente sí, yo es que la he dicho sin pensarlo siquiera, ¿no? Pero me gusta siempre contestar a las preguntas de las personas que están participando, ¿no? Bien, pues del- cuando quieras, querido amigo. sí. Bueno, antes has dicho que uno de los graves problemas que hay ante el COVID es la obesidad, con lo Sí, cual una de las cosas que deberíamos de hacer todos en cuanto que podamos, por lo menos es salir a andar, ¿no? sí, sí, para controlar la obesidad y sí, porque también hay muchos estudios que hablan de que el ejercicio físico potencia ciertas células del sistema inmune. Por tanto, por esos dos motivos y tres, porque nos permite estar en ese contacto con el exterior, es decir, porque desde el punto de vista biológico, el ser humano está diseñado para hacer ejercicio. Por tanto, tiene toda la lógica y toda la coherencia del mundo. Bien. Es importante, ya trabajando el tema mío más particular, si tendríamos una coherencia, una unión entre nuestra parte física, nuestra parte mental y nuestra parte emocional, estaríamos mucho más fortalecidos ante el COVID-19. Totalmente, es que al final el ser humano es multidimensional, somos parte física, biológica, mental, emocional, esencial y por tanto todas deben de estar alineadas. De hecho, parte teórica que justifica todo esto es la PNI, es la psiconeuroendocrino inmunología. Tiene que estar todo perfectamente enlazado para que tengamos una estructura cohesionada, organizada y en perfecto orden de revista. Entonces, como estamos terminando ya, yo creo que una de las cosas que debería la gente que nos está escuchando, primeramente, eliminar el miedo. Esto yo creo que es importantísimo. Luego, pues aumentar nuestras defensas, es decir, hay que diferenciar entre tener miedo y tener precaución. Y luego, pues aumentar nuestras defensas quiere decir cuidarnos, ¿no? Cuidar nuestra parte física con nuestra alimentación, nuestra respiración, etcétera. Cuidar nuestra parte mental. Cuando yo tengo esa crisis mental de bloqueo, no es bueno, sino todo lo contrario. Y mi parte también emocional, ¿no? Entonces, que la gente se tranquilice un poco más, ¿no? Tal vez si perdiéramos el miedo a que el hecho de que en un momento determinado yo me infecte no significa que ni que vaya a sufrir, ni que me vaya a morir, ni nada. O sea, hasta inclusive a lo mejor pues puedo ser una persona inmune gracias a eso, entre comillas, ¿no? Entonces, es posible que verdaderamente lo más importante ahora mismo sea eliminar el miedo a ese contagio, ¿no? Sí, sí, bueno, al final el resumen sí que es, ¿no? El que tú comentas, el que tengamos la mejor disposición física, control de alimentación, ejercicio, todo aquello que nos pueda conducir a que seamos una persona. Hay cosas que son evitables y cosas que no son evitables, ¿no? Si soy diabético y insulino dependiente, pues eso no es evitable. Pero bueno, en la medida posible intentar mantener una buena condición física y biológica. Y luego en la parte mental emocional, pues evitar en lo posible el pensamiento negativo, intentar evitar el miedo, porque como tú bien dices, salvo que vivamos en la burbuja, estamos en un mundo social, nos tenemos que internacional, el que más o el que menos pues trabaja o tiene que acudir a sitios, mantener la precaución, mantener el respeto y, como tú bien dices, el miedo es un mal compañero. El pensamiento negativo que tarda más de 20 segundos, al final se ancla, como bien sabes, ¿no? Y por tanto, el miedo me puede conducir a una emoción negativa y eso pues me puede conducir también a una actitud no deseada. Juan, hay algo que no sé, nos ha quedado en el tintero
que tú crees que es importante decírselo a las personas, que yo he intentado preguntarte un poco de todo, Sí, no, muy bien, Juan. son las Ha sido fenomenal y yo encantado, amigo, y con los dos, contigo, con Antonio, y agradecido. Y básicamente, para mí, el resumen es aliméntate bien, haz ejercicio, en la medida de lo posible también desintoxícate. También aquí podríamos haber hablado del papel de los tóxicos. Mantén una buena higiene mental. Si tienes que desconectar la tele, pues oye, ponte música, ponte, como ahora, ponte un Zoom con tus amigos, mantente informado con aquello que tengas que estar informado, pero no intoxiquemos la mente, porque eso que nos va a llevar a una mala. Pensar que la ciencia avanza, que todo esto tiene una parte positiva que creo que yo por lo menos he conseguido el saborear cosas que no habría podido saborear, más conciliación familiar, el saborear que un abrazo que no has dado es un abrazo que has perdido, un beso, un te quiero, ¿no? Todo esto yo creo que debemos de tomar conciencia de ello. Que el virus como norma se atenúa, pierde fuerza, nos adaptamos, a nivel sanitario cada vez son más potentes, le pillan mejor el punto. Yo creo que enero, febrero van a ser un poco complicados, pero que a partir de marzo, con el buen tiempo, con el recorrido, con lo que sabemos y ya, yo creo que ya vamos a empezar a despegar en temas sanitarios, en temas económicos y entraremos con otra dimensión. Por tanto, también el abrir esta puerta a la esperanza. es muy importante. Muy bien. Antonio, no sé si tú tienes algo más. Bueno, la verdad es que los comentarios, estamos recibiendo comentarios muy serios, Juan. Muchas personas, dice, por ejemplo, enhorabuena a los tres, un gustazo escucharos, gracias, nos dice esta chica. O sea, bueno, realmente todo el mundo que nos charla es muy esclarecedora, le ha gustado las respuestas, o sea, más o menos estoy resumiendo un poco el comentario general, ¿no? Así que nada, Muy muchas bien. gracias. Juan, yo quería aprovechar y ya que estás aquí, que nos comentes un poco de tus libros, para que la gente que nos está escuchando Bueno. sepa Bueno, los maravillosos libros que escribes bueno. y que sirven, porque hay veces que hay libros bonitos y libros que aparte de que sea bonito lo que se escribe, sirve, ¿no? Y los pone en práctica, ¿no? Yo por lo menos el que tengo tuyo lo pongo en práctica y particularmente me Sí, sirve. sí. Bueno, antes y si me permitís un poquito, el poner en valor el poder de la suplementación. ¿Vale? O sea, que si me permitís nada más Sí, que sí, 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 sí. un minuto, al Eres, margen de la eres todo. alimentación y tal, yo creo que para poner el sistema inmune en un valor óptimo, yo por lo menos lo que hago es que me suplemento con propóleo, con un buen propóleo, con equinacia y con aceites esenciales, en concreto dos, que son inmunoestimulantes y antivíricos, que son la Ravinsara y el Cajeput. Yo, en concreto, utilizo una referencia que es, si me permitís, Aprolis AV, el AV, una buena vitamina C, una buena vitamina D, productos también externos elaborados con aceites esenciales. Yo empleo, por ejemplo, Fitorespir, que lo puedo poner con un difusor para los aerosoles. Me lo pongo en los puntos, Juan, en los puntos críticos, ¿no? en los ganglios, un poco también para que me sirva un poco de protección externa. Es que pienso que es importante, ¿no? Que la gente también, al margen de lo básico y el estilo de vida, también sepa que existen. Yo, como al menos soy experto en esta parte de la materia, pues os lo recomiendo porque especialmente desde ahora, desde hace un tiempo ahora, hasta marzo, abril, yo creo que nos debemos de suplementar con este tipo de herramientas. Para maximizar, para optimizar al máximo el sistema inmune, ¿no? A mí me pilló en marzo en Madrid, donde no había ni mascarilla la semana anterior me pilló, vamos, en lo más, en Madrid, hoteles, cenas, bueno,
la semana siguiente, pues bueno, estuve en casa como estuve. La suerte que tuve, pienso yo, es que ya venía dopado de todos estos elementos, con lo cual, pues el impacto fue, o sea, fue mínimo. Por tanto, si me permitís, pues os quería comentar. Poder Anticáncer, ahí lo tenéis. Agradezco, Juan, el cable que me echas, y luego también he codirigido un libro, pero ya es más para el sanitario, oncología integrativa, con 50 autores. Juan, perdona, una última pregunta, abusando de tu generosidad. Antonio, y para las preguntas y para las personas, perdón, que padecemos ansiedad y tenemos que estar en casa, Sí. ¿qué habrá? Esa es la segunda parte. Por una parte está el tema de que tenemos que potenciar el sistema inmune, y por otra parte debemos de mantener el sistema nervioso en un buen estado. Hablamos de ansiedad, hablamos de estrés y hablamos de depresión. Cuando hablamos de estrés, vamos a recurrir a nutrientes muy importantes: el complejo B, el magnesio, el DHA, y plantas adaptógenas. Son dos: ashwagandha, rhodiola. ¿Vale? Son plantas que nos deben de adaptar a un ambiente externo hostil. ¿Vale? Hostil por el miedo que tengo a contraer. Por tanto, debo de mantener el estrés, y se mantiene básicamente, aunque hay más, con esos elementos que os acabo de comentar. La ansiedad se maneja con plantas y con fitoactivos ansiolíticos. Plantas, valeriana, pasiflora, lúpulo, avena, y hay complementos. Yo recomiendo mucho uno que se llama Fitoviapol Relax, que es en líquido, que como la toma es sublingual también es muy rápido, y combinado con aceites esenciales, ¿no? Por eso que aquello que yo conozco, pues también os lo puedo recomendar. Entonces, el estrés con plantas adaptógenas, y la ansiedad con fitoactivos ansiolíticos. Y si hay depresión, que creo que hay más estrés y ansiedad que depresión, pues entonces se deberían de manejar con plantas antidepresivas como el hipérico o el azafrán, o el 5-HTP, el triptófano, o una especie del triptófano. Pero ante la pregunta que me haces de la ansiedad, fitoactivos como los que te he mencionado, valeriana, pasiflora, lúpulo, avena, potenciados con aceites esenciales, por ejemplo, tanto las lavandas como los cítricos, como el naranjo, pues son buenos ansiolíticos. Y luego externamente también te puedes aplicar algún tipo de rolón de algún aceite esencial que también te pueda calmar esa ansiedad. Al margen de algo que Juan conoce muy bien, y Antonio también, y mucho mejor que yo, que son las prácticas de respiración, mindfulness, de las prácticas de relajación, que también te van a venir muy bien para tal. Y tranquilidad y calma. Que esto pasará, ¿no? Y como Juan ha dicho antes, el virus no es señal de mal, que realmente es un pequeño porcentaje el de personas que, y más o menos también pues podemos saber el por qué. La inmensa mayoría de la gente, afortunadamente, o es asintomática o tiene los mínimos síntomas posibles. Mejor tratamiento a nivel sanitario, el virus tiende a atenuarse, y ahora ya en breve, pues en un tiempo, pues vamos a salir de esta, pues así que calmar la ansiedad. Muy bien, muy bien. Yo, Juan, o sea, le decimos... Yo por mí seguimos, ¿eh? No tengo ningún inconveniente. Bueno, dice, ¿cuál ha sido la suplementación que dice que tomas? ¿Perdón? Que repitas la suplementación que tomas. Permitís que lo diga, ¿no? O sea, que no hay ningún problema. Bueno, a ver, es cierto que como ya caí y tuve anticuerpos, ahora estoy un poco más relajado, ¿no? Pero Aprolis AV, ¿vale? Que lo que lleva es propóleo, equinacia y 2 aceites esenciales. Ravinsara, que es el aceite esencial por excelencia antivírico, y el Cajeput, ¿vale? El Aprolis AV, que lleva todos esos elementos. Os aconsejo una vitamina C de al menos 1 gramo y suplementar con vitamina D. Por tanto, para mí es la base. Melatonina, si queréis tomar, pues nada, perfecto. Omega 3, importante también, ¿no? Y luego, externamente lo que hago es una loción de aceites esenciales que se llama
PHY, Fitorespir, o sea, Fitorespir, pero PHY, formulado con 10 aceites esenciales y lo que hago es ponerlos en un difusor o en un humidificador, o me lo aplico en puntos concretos de la piel o lo aplico con un stick inhalador que va dentro de la cajita. Entonces, cuando entro en un ascensor o en un sitio cerrado, aspiro para intentar bloquear, ¿no? Por cierto, también es muy interesante el hacer lavados nasales. Agua de mar, por ejemplo, con propóleo es una muy buena idea, en el sentido de que el virus entra por nariz y entra por boca. Todo aquello que entre por nariz, la práctica naturista de toda la vida, ¿no? de snifar agua de mar, mejor con propóleo por lo que aporta la propiedad que tiene el propóleo. Y luego también, por ejemplo, existen colutorios de propóleo combinados con aceites esenciales porque una zona crítica es la orofaringe, es que el virus se ancla y lo que hay que intentar evitar es que no baje hacia vías bajas. Es decir, tenemos elementos pues, muy interesantes, estrategias muy interesantes para poder que minimizar. Recordar, el virus hay 3 más una fase. La prevención, que es de lo que yo hablo. La fase vírica, especialmente bajo aquello que se puede hacer es el asintomático que está en casa o con mínimos síntomas que puede hacer todo esto. La fase 2 y la fase 3 es una fase hospitalaria que no entro. Es decir, la coherencia de saber qué es lo que tenemos que hacer en cada fase del COVID. Muy bien. Bueno, pues... Ya está, Antonio, ¿hay algo más? Sí, bueno, yo reitero los comentarios por parte de las personas, muy interesante, y gracias por emitirlo, gracias Juan, eres un fenómeno, cosas así. O sea, pero bueno, hay muchas cosas que dicen, ¿no? Nos felicitan a los 3. Yo creo que lo más importante es que a la gente que nos ha escuchado, gracias Juan, le sirva, ¿no? Sobre todo que haya bajado un poco ese estrés, esa ansiedad, ese miedo y darnos cuenta de que la vida sigue, hay que seguir viviendo, hay que tener, por supuesto, vamos a tener precaución, pero vamos a seguir viviendo y vamos a cuidarnos, que es de lo que se trata, ¿no? Así es. Bueno, yo a vuestra disposición, estoy encantado con vosotros siempre al fin del mundo. Muy bien, igualmente, bueno, igualmente. Agradecidos a todos, porque además creo que hay mucha gente, ¿no? que nos está viendo, veo mucha gente. Y bueno, oye, con vosotros, Antonio, Juan y Antonio, es que es muy fácil. Lo hacéis muy fácil. Sois unos anfitriones, vamos, fenomenales. Sabéis que os quiero un montón. Y nada, es un placer. Es un placer. Igualmente. Gracias. Bueno, despedimos a Facebook en estos momentos